Buenas tardes, compañera. El día de hoy le voy a dar una breve explicación de lo que viene a ser entropía a priori y a posteriori. Mi nombre es Anaí Rojas, soy estudiante del cuarto ciclo paralelo A. En esta ocasión la compañera oyente es Cristel Román. Comenzando con un concepto breve de lo que viene a ser entropía, que significa la evolución o transformación, y una magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Entonces es la tendencia de pasar de un estado de orden, como se observa aquí, a un estado de desorden. A priori y a posteriori. A priori viene a indicar que algo que afecta a un determinado hecho o asunto se decide o se hace antes de conocido su resultado o el fin de su desarrollo. Y a posteriori indica algo que afecta a un determinado hecho o asunto que se hace después de conocido su resultado. En la entropía a priori se deduce como la cantidad de información que se tiene a la entrada de un canal o a la salida del mismo. La expresión de entrada está dado por la entropía de A igual a la sumatoria de A de la probabilidad de A logaritmo de base 2 de 1 sobre la probabilidad de A. Y la expresión de salida, la entropía de B, que vendría a ser igual a la sumatoria de A de la probabilidad de B logaritmo de base 2 de 1 sobre la entropía de B. En cambio, la entropía a posteriori tenemos aquí, que es la cantidad de la información que se tiene al pasar por un canal determinado. Así se tiene que la entropía a posteriori de la salida B dada la entrada A es la entropía de B dada la entrada A es igual a la sumatoria de A y B, probabilidad de A y B, logaritmo de base 2 de 1 sobre la probabilidad de A dado B. Entonces tenemos el primer ejercicio. Dice las posibilidades a priori son 0,6 y 0,4 con matriz de verosimilitud. Nos da los datos, aquí ya están planteados en una tabla. Entonces, la entropía a priori, dada la fórmula ya analizada anteriormente, tenemos que va a ser igual a menos 0,6 por el logaritmo de base 2 de 0,6 más 0,4, que es el otro dato que nos da por el logaritmo de base 2 de 0,4. Resolviendo logaritmos nos va a dar este resultado, menos 0,73 y en el logaritmo de 0,4 nos va a dar 1,3219. Donde la entropía total, ya realizado todos los procedimientos, nos va a dar 0,970951. Entonces, aquí tenemos ya el segundo ejercicio, donde nos dice que las probabilidades a posteriori de Z1 son 1 y 0. Por lo tanto, la entropía a posteriori de Z1 es, aplicamos la fórmula entropía de Z1 va a ser igual a menos 1 por el logaritmo de base 2 de 1 más 0 por el logaritmo de base 2 de 0. Entonces, resolviendo logaritmos, nos va a quedar 1 por 0 y resolviendo total ya nos va a dar que la entropía de Z1 va a ser igual a 0. Luego tenemos la probabilidad de Z2 que nos da los datos de 0,5 y 0,5 y la probabilidad de Z3 que nos da los datos de 0,6 y 0,4. Aplicando el mismo procedimiento que hicimos en Z1, podemos obtener que la entropía de Z2 va a ser igual a 1. Reemplazando aquí va a venir a ser menos 0,5 por el logaritmo de base 2 de 0,5 más 0,5 por el logaritmo de base 2 de 0,5. Y en el caso de la entropía de Z3 va a venir a ser menos 0,6 por el logaritmo de base 2 de 0,6 más 0,4 por el logaritmo de 0,4. Entonces nos da como resultado la entropía de Z2 igual a 1 y la entropía de Z3 igual a 0,970951.
Entonces deducimos que Z1 es igual al mensaje perfecto, Z2 es la incertidumbre y Z3 es un mensaje inútil. Compañera, perdón que te interrumpa. Una consulta. ¿Cómo dedujiste que Z1 es el mensaje perfecto, Z2 la incertidumbre y Z3 el mensaje inútil? Ya, Z1, como vemos aquí, la entropía de Z1, el resultado es cero. Entonces, Z1 es un mensaje perfecto ya que baja la incertidumbre a cero. En cambio, en Z2, como vemos, la entropía de Z2 es igual a 1 y va a subir la incertidumbre. Y aquí, como tenemos la entropía de Z3, que es igual a la entropía a priori, el mismo resultado que obtuvimos aquí, entonces vamos a deducir que Z3 es un mensaje inútil, ya que no discrimina entre estados y de ahí que la incertidumbre a posteriori sea igual a la a priori. Gracias, compañera, ya me quedó claro. Luego procedemos a obtener lo que viene a ser la entropía promedio a posteriori, que es igual a la sumatoria de la entropía de Z1 por la probabilidad de Z1 más la entropía de Z2 por la probabilidad de Z2 más la entropía de Z3 por la probabilidad de 0 de Z3. Entonces, ya reemplazando datos con los valores ya obtenidos, vamos a tener que nuestro resultado de la entropía promedio posteriori va a ser 0,817095. ¿Alguna pregunta, compañera? Sí, tengo dos. Primero, si me podrías decir una diferencia entre estas dos entropías, la entropía a priori y la entropía posterior. Claro, la entropía a priori la vendríamos a utilizar como lo decía aquí, antes de que suceda, antes de que suceda un determinado, antes de que suceda un determinado suceso o se conozca el resultado. Y la posteriori ya viene a ser después. Ya listo. Y también la otra sería si me podrías decir una aplicación específica en nuestra carrera, telecomunicaciones. Claro, la aplicación de la entropía en las telecomunicaciones nos viene ayudando a analizar lo que es la cantidad de información que va a llevar a una señal. En ese caso puede ser un ruido o el desorden. Ya, gracias, ya me quedó claro. Ya. Entonces esto es todo por la explicación del día de hoy. Te agradezco, compañera, por tu presencia y tu colaboración. Y esperamos que haya sido de gran ayuda este conocimiento impartido ahora.